Buenos días. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante para la vida, el manganeso. Su símbolo químico es Mn. Se encuentra como elemento libre en la naturaleza, frecuentemente en combinación con el hierro y con otros minerales. Es abundante en la corteza terrestre. El manganeso es un oligoelemento de vital importancia para todos los seres vivos y en especial para los animales superiores y para los humanos. Es oligoelemento para el cuerpo, pero no es oligoelemento para la naturaleza. Eso pasa con algunos de los oligoelementos nuestros, que en la naturaleza son abundantes, pero en el cuerpo nuestro no se necesita esa cantidad tan grande, entonces, bueno, están en pequeñas cantidades. El manganeso es un mineral muy abundante en la corteza terrestre y en la alimentación está presente en frutos secos que a mí me gustan mucho, no sé si a ustedes les gustan o no. Está en semillas, nueces, que no me gustan tanto, en cereales, que algunos y otros no, en frutas como banano y albaricoque, que son las que más contienen, y a mí me gustan mucho las dos, en arvejas, frijoles, granos enteros, espinaca, que tiene una gran cantidad de alimentos, oligoelementos, vitaminas, etcétera. En la col rizada, muy buen alimento, pero recuerden siempre que la col rizada, entre las hojas, como están rizaditas así, pues puede quedarse algunos huevos de parásitos o algunas bacterias, por eso necesitan ser lavadas de forma adecuada, bien limpias para poder consumirlas. También en los pescados, en las conchas, como almejas, ostras, mejillones y en muchos otros alimentos. Es decir, el manganeso está presente en muchos alimentos. El manganeso se absorbe en el intestino, de ahí pasa a circulación, de la circulación viaja hacia el hígado y, y los riñones, donde es almacenado y liberado a medida que va siendo necesitado, pues hay necesidad de él en las demás células del organismo. El manganeso está presente en todas las células del organismo porque tiene funciones muy importantes. Y dentro de la célula, el lugar donde más manganeso se localiza es en las mitocondrias. Las mitocondrias, esas estructuras apasionantes, porque su historia es apasionante, parece que fueron bacterias que quedaron atrapadas alguna vez dentro de la célula primitiva y ahí se quedaron ellas ayudándonos en nuestra función. ¿Qué hace la célula da alimento a la mitocondria produce energía y produce muchas otras cosas. Hay muchos procesos enzimáticos que son mitocondriales. Y un aspecto también muy curioso, los genes de la mitocondria vienen de la madre. O sea, el material genético que está en la mitocondria es materno, porque todas las mitocondrias que nosotros tenemos provienen del óvulo materno. El espermatozoide no, el espermatozoide tiene una reserva de energía, vamos a decir una batería cargada y un motor para moverse. Con esa energía que tiene almacenada, él se mueve para llegar a donde tiene que llegar y a veces no llega porque no le alcanza la energía, pero la mitocondria que está en los óvulos y que está en todas nuestras células tiene cantidad enorme de responsabilidades y funciones, entre ellas la cadena respiratoria, que ya hemos hablado de eso, entre ellas pues la producción de ATP a partir de la cadena respiratoria y además otros procesos metabólicos. Y esos procesos funcionan con enzimas que la mayor parte de ellas necesitan manganeso en su composición. Y por eso es que la mayor parte del manganeso intracelular está en las mitocondrias. El magnesio ayuda a parte en su función y en los tejidos contribuye al metabolismo de la glucosa. Forma parte de los huesos, donde es el pigmento que une al calcio, al fósforo y al magnesio. Participa en la síntesis de la tirosina y de las hormonas sexuales. Entonces es importante para el funcionamiento del tiroides y para el funcionamiento de los órganos sexuales, sobre todo de las glándulas sexuales. Fortalece los cartílagos de los huesos y los puntos de inserción de los músculos en los huesos. Y es componente del sistema nervioso. Participa en la actividad enzimática para absorber vitamina B1, biotina, que es la vitamina B7, y la vitamina E. En la vitamina E es básica. Sin manganeso no se puede absorber vitamina E. Es importante en la absorción de la colina, que es un aminoácido también. Interviene en la síntesis del colesterol, en la producción y desintegración de grasa, o sea, el metabolismo de las grasas en general. Recuerden, nosotros siempre estamos hablando de colesterol, tenemos también que hablar de colesterol un día, el tiempo no alcanza. Y el colesterol, la mayor parte del colesterol no está en los alimentos externos, lo producimos nosotros mismos en el hígado. Y entonces el manganeso interviene en la síntesis, ayuda a regular también si hay más manganeso, si hay menos manganeso, si hace falta más colesterol, si hace falta menos colesterol. Entonces siempre estamos hablando mal del colesterol y sin colesterol no estaríamos vivos porque el colesterol es la superficie, forma parte de la membrana de todas las células, forma parte de muchas otras cosas más, de muchos tipos de hormonas, los esteroles. Eso es para hablar un día de esteroles, vamos a hablar un día de esteroles. Como yo me propongo cosas, a veces las voy a cumplir, pero con tiempo. Digo, si me da tiempo la vida, ¿no? El manganeso contribuye a la prevención de la esterilidad, mejora la memoria y la concentración y reduce el estrés.
se ha visto animales que con falta de manganeso, pues la hembra embarazada tiene aborto, tiene dificultades con el embarazo y el manganeso los mejora. El manganeso es necesario para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, del sistema inmune, de la digestión y de la coagulación sanguínea. En la coagulación, él actúa junto a la vitamina K. Es un componente, un cofactor importante para la vitamina K para sintetizar los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son ellos? 2, 7, 9 y 10. Y al mismo tiempo también dependen de la vitamina K y por tanto del manganeso también las proteínas C, S y Z, que son proteínas anticoagulantes que actúan después que el coágulo está formado en la disolución del coágulo. Está presente en más de 30 enzimas diferentes en manganeso. ¿Cuáles son las enzimas más importantes en que está presente? La primera, la arginasa. La arginasa, ¿qué es lo que hace? Interviene en el metabolismo de la urea y es esencial para eliminar amoníaco del cuerpo. Si no fuera por la arginasa, reteníamos urea en el cuerpo, reteníamos nitrógeno y entonces, bueno, se podía ser tóxico. Está presente en la sintetasa de glutamina. ¿Qué es la glutamina? La glutamina es uno de los principales agentes antioxidantes que se conoce, muy importante. Y la enzima que va a sintetizar la glutamina está formada de glutamina por la unión de 3 aminoácidos. Bueno, pues la enzima que va a sintetizarla es una enzima que necesita manganeso en su composición o como cofactor. Actúa también con la carboxilasa de piruvato, que es una enzima esencial para la producción de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos. Esa es la llamada neoglucogénesis. Y la neoglucogénesis, ya hablamos de ella cuando hablamos del ciclo de diabetes y hablamos en otro ciclo, hablamos en 2 ciclos. Por ahí está. Es importante también, actúa como cofactor de la fosfoenol piruvato carboquinasa, una enzima importantísima para la formación de glucosa a partir de elementos que no son carbohidratos, o sea, para la neoglucogénesis, neo nuevo, gluco azúcar, génesis producción. Y cuando nosotros no tenemos azúcar en el cuerpo, cuando no tenemos suficientes carbohidratos, el hígado empieza a producir azúcar a partir de aminoácidos y grasa, empieza a quemar grasa y a quemar proteínas para producir azúcar. Esa es la neoglucogénesis. Y estas dos enzimas, la carboxilasa de piruvato y la fosfoenol piruvato carboquinasa, son dos enzimas importantísimas. Sin ellas no hay neoglucogénesis. Y sin manganeso, ellas no tienen una función adecuada. Por tanto, el manganeso tiene una función importante en la neoglucogénesis. Actúa también con la enzima superóxido de manganeso, que tiene manganeso, y que es una enzima también antioxidante. O sea, tiene que ver manganeso, como ustedes ven, con todo el metabolismo de la glucosa, desde la función de la insulina hasta la producción de glucosa a partir de otros componentes, tiene que ver con una serie de enzimas de desintoxicación y tiene que ver con las enzimas que tienen relación con la oxidación, antioxidantes. En el sistema nervioso central, el manganeso refuerza la memoria y disminuye la intranquilidad. La intoxicación con manganeso, o sea, el exceso de manganeso en el cuerpo, casi siempre es industrial. Eso no se ve por otras causas. Son personas que trabajan en industria de manganeso, inhalan vapores de manganeso, sobre todo en fábricas de acero, en fábricas de cerámica, en fábricas de pintura, en fábricas de linóleo y en fábricas de fuegos artificiales, porque el manganeso se utiliza para todas estas cosas. La intoxicación también puede producirse por ingestión oral, generalmente accidental. ¿Qué es lo que produce la intoxicación? En primer lugar, daño en el sistema nervioso. Inhibe la síntesis de neurotransmisores. Ya dijimos que el manganeso actúa en la síntesis de neurotransmisores. Ahora, esto causa efectos como efectos cardiovasculares, no llega impulso al corazón y aparece disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial, bradicardia e hipotensión. Causa parkinsonismo, el manganeso en exceso, y produce también lesiones en el hígado, lesiones hepáticas. La intoxicación aguda, es decir, no la crónica, que es la más frecuente, la aguda, personas que se ven expuestas repentinamente a una gran cantidad de manganeso, sobre todo en vapores, va a causar la llamada fiebre del soldador o fiebre de los metales. Son síntomas muy parecidos a la gripe. La persona tiene esta exposición al manganeso y a otros metales también, no solo el manganeso, y va a tener confusión mental, náuseas, vómitos, temblores, contracciones musculares, fatigas, dolor de cabeza y sabor metálico en la boca. Se parece mucho a la gripe, pero con algunos otros síntomas. Y el síntoma más llamativo, que no se parece a la gripe, que estas personas presentan sudoración abundante. Y fíjense que no tienen fiebre. Síntomas parecidos a la gripe, con sudoración abundante, sin fiebre, con contracciones musculares
importante, con fatiga y el sabor metálico en la boca en personas que han estado expuestas en una fábrica de forma aguda a vapores de los metales, piensen en la fiebre del soldador. Ahora bien, ¿cómo se trata la fiebre del soldador? Dejando pasar 24 horas. Es una enfermedad benigna. Una vez que el paciente es apartado de estos vapores, 24 horas después el organismo eliminó todo el manganeso en exceso y no pasó nada. La persona queda bien. O sea que no es un problema. El problema más importante es la intoxicación crónica. La causa, la repito, inhalación de vapores que contienen metales como el zinc, el cobre, el manganeso u otros en actividades industriales. La deficiencia de manganeso es rara, muy rara. La dieta normal contiene todo el manganeso que necesitamos. No es necesario suplemento alimentario de manganeso, salvo condiciones de algunas personas en condiciones de lugares que no tienen manganeso o en condiciones alimentarias diferentes. En los animales, lo dije ya, se ha relacionado con aborto y con trastornos reproductivos. La deficiencia. Y en el ser humano se cree, no está confirmado, no tiene el puño puesto, que la deficiencia de manganeso puede producir deficiencia de colesterol, o sea, colesterol bajo, trastornos del pelo, trastornos de las uñas, adelgazamiento, lesiones en la piel y trastornos en la síntesis de proteínas de coagulación dependientes de vitamina K. Se cree, ¿por qué se cree esto? Porque son aspectos de la vida, aspectos del organismo en los que interviene el manganeso. Pero no está demostrada la deficiencia en esto. ¿Por qué? Porque la deficiencia de manganeso es tan rara, pero tan rara, que generalmente no se produce. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias y los espero en el próximo programa. Hasta entonces.